San Patricio no fue solo un misionero, fue un hombre que enfrentó fuerzas invisibles, desafió a reyes paganos y convirtió a toda una nación sin levantar una sola espada. Pero hay algo que la mayoría de las personas no sabe. Un misterio que atormenta a Irlanda hasta hoy. ¿Cómo un solo hombre logró expulsar a todas las serpientes de la isla? ¿Fue realmente un milagro? ¿O hay algo detrás de esta historia que pocos conocen? Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque hoy descubrirás la verdad detrás del santo que desafió lo imposible y cambió el destino de un pueblo para siempre. ¿Comenzamos? El cielo estaba cargado de nubes espesas cuando Patricio vio por última vez la tierra tranquila de su infancia. El viento helado del océano cortaba su piel como hojas invisibles, mientras las aguas turbulentas golpeaban el casco del barco que lo alejaba de todo lo que conocía. Ya no era un joven libre, hijo de un oficial romano, protegido por los seguros muros de su casa. Ahora era solo un prisionero, un esclavo, arrancado a la fuerza de la tierra donde nació. La invasión ocurrió en un instante, como un trueno que rasga el cielo sin previo aviso. Patricio y los otros aldeanos estaban despreocupados cuando los piratas irlandeses surgieron como sombras violentas entre las calles de la pequeña aldea costera. Los gritos resonaron en el aire mientras las llamas consumían las casas, el olor a madera quemada y carne chamuscada mezclándose con la sal de la brisa marina. Patricio intentó correr, pero manos brutales lo agarraron antes de que pudiera escapar. Se debatía, sus ojos salvajes buscando el rostro de su padre o su madre, cualquier señal de salvación. Pero no había nadie allí para ayudarlo. Forzado a caminar con los otros cautivos hasta el puerto, fue empujado a una embarcación de madera, donde los piratas reían y bebían, celebrando su victoria. El mar agitado no le daba descanso. Las olas lanzaban el barco de un lado a otro, y el mareo dominaba su cuerpo. Arrastrado fuera del barco, fue puesto frente a hombres que lo analizaban como si fuera un animal. Uno de ellos, un jefe tribal de mirada severa, hizo un gesto de aprobación. Patricio había sido vendido. Los días siguientes se desarrollaron como una pesadilla interminable. Fue llevado al interior de las frías colinas de Irlanda, lejos del mar, lejos de cualquier esperanza de escape. Durante días fue mantenido junto a otros prisioneros, durmiendo sobre tablas duras, sin saber qué destino le aguardaba. El miedo roía su alma. No era un guerrero, ni un santo, solo un joven de 16 años que jamás imaginó que Dios permitiera algo tan terrible. Cuando finalmente avistaron tierra firme, Patricio ya estaba exhausto. Sus músculos dolían, su mente vagaba entre el sueño inquieto y la dura realidad. Allí, en tierras vastas e inhóspitas, recibió su nueva función, pastor de ovejas. Su dueño, un señor irlandés rudo, no se preocupaba por sus necesidades. La comida era escasa y Patricio dormía al aire libre, su cuerpo vulnerable al frío cortante. En los primeros meses, el hambre y el cansancio casi lo destruyeron. Era un joven criado en la comodidad, acostumbrado a una vida segura, y ahora se encontraba solo, sin amigos, sin familia, sin ninguna garantía de supervivencia. Fue allí, entre el viento aullante y los campos desolados, que algo comenzó a cambiar dentro de él. En el silencio de las colinas, sin nadie con quien hablar, se encontró con Dios. Al principio era solo un susurro tímido, una oración balbuceada entre lágrimas de desesperación. Pero con el paso del tiempo, esa oración se convirtió en un clamor fervoroso. Comenzó a rezar no solo al amanecer o al anochecer, sino durante todo el día, mientras guiaba a las ovejas por campos nublados. Decía cientos de oraciones diariamente, sintiendo que cada palabra lo calentaba más que cualquier fuego podría hacerlo.
La fe crecía en él como una llama protegida entre manos temblorosas. En los días de tormenta, cuando truenos rasgaban el cielo y él temblaba de frío, confiaba en Dios para protegerlo. En las noches de soledad, cuando el silencio era demasiado pesado, rezaba hasta que el sueño lo venciera. La naturaleza a su alrededor, antes cruel, comenzó a ser un reflejo de la presencia divina. Veía a Dios en la lluvia que nutría la tierra, en el viento que soplaba a través de los árboles, en el sol que calentaba su piel en los raros días de calor. Sin embargo, la esclavitud continuaba siendo una prueba brutal. Era tratado como nada, un simple sirviente sin nombre, sin identidad. Pero en su corazón algo lo sostenía. Ya no era el joven ingenuo que fue capturado a la fuerza. Era un hombre que comenzaba a entender lo que significaba depender únicamente de la misericordia divina. Pasaron los años, 6 largos años. El niño romano se había convertido en un hombre endurecido por la vida en los campos irlandeses. Sus ojos ya no eran los mismos de antes. Había en ellos una sabiduría silenciosa, una resiliencia construida sobre el dolor. Pero, en el fondo de su alma, algo le decía que ese no era su destino final. Dios lo llamaba a algo más grande. Fue entonces que sucedió. Una noche, mientras dormía bajo el cielo estrellado, una visión tomó su mente. Vio un barco, anclado en una costa distante, y escuchó una voz, clara como la luz del día, diciendo: «Levántate, tu barco te espera». Patricio despertó con el corazón acelerado. ¿Era real o solo un sueño engañoso? Pero algo dentro de él supo sin sombra de duda que esa era la respuesta de Dios a sus oraciones. En esa madrugada, por primera vez en 6 años, tomó la decisión de huir. La noche estaba densa, envuelta en un silencio absoluto, roto solo por el murmullo del viento que serpenteaba entre las colinas. El cielo, salpicado de estrellas distantes, parecía observar con indiferencia la sombra solitaria que se deslizaba entre los árboles, pasos cuidadosos sobre la tierra húmeda. Patricio avanzaba sin mirar atrás. Había esperado 6 años por ese momento. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, cada músculo pulsaba con el miedo a ser capturado. Pero dentro de él ardía una certeza mayor que cualquier temor. Dios lo llamaba a la libertad. El riesgo de escapar era inmenso. Irlanda era una tierra salvaje, llena de peligros que no se limitaban solo a sus antiguos señores. Si lo atrapaban, el castigo podría ser peor que la propia esclavitud. Pero la visión que había tenido, esa imagen vívida del barco anclado, esperándolo, llenaba su corazón de valor. La fuga no era un capricho, era un llamado. Entonces, sin dudar, siguió adelante. Cada paso era un desafío. Patricio no conocía bien el camino, solo sabía que debía caminar en dirección sur para encontrar la costa. El sendero era traicionero, cubierto de raíces y piedras ocultas bajo la densa hierba. El frío penetraba en sus huesos, pero no había tiempo para descansar. Avanzaba con el hambre corroyéndole el estómago, los pies ya heridos por la larga caminata, mientras escuchaba a lo lejos el aullido de los lobos, un sonido que había formado parte de tantas noches solitarias de pastoreo, pero que ahora cargaba un nuevo terror. Él era la presa. Los días se arrastraron. Patricio contaba el tiempo por el amanecer y el atardecer, pero ya había perdido la cuenta de cuántos habían pasado. Dormía poco y mal, escondido entre arbustos o dentro de frías cuevas. Cuando el hambre se volvía insoportable, masticaba hojas amargas o rezaba hasta que el dolor de estómago se transformara en un peso soportable. Cada oración era un impulso, una fuerza invisible que lo hacía seguir adelante. Al final del viaje, exhausto, sucio y debilitado, finalmente avistó el horizonte abrirse hacia el mar. Las olas se rompían contra las rocas y el olor salado llenaba el aire. Allí estaba él,
el barco, exactamente como lo había visto en su sueño. Pero la liberación no vendría tan fácilmente. Patricio se acercó a los marineros tratando de controlar la ansiedad. Explicó su situación, suplicó por una oportunidad de embarcarse, ofreciéndose a trabajar a cambio del pasaje. Pero el capitán, un hombre de rasgos duros y ojos desconfiados, se rió de su propuesta. ¿Quién era ese esclavo fugitivo para atreverse a pedir un lugar en su barco? El corazón de Patricio se disparó. El rechazo quemaba como una hoja fría, pero entonces, mientras se alejaba, sintiendo el peso de la derrota sobre los hombros, escuchó una voz llamarlo de vuelta. Los marineros, después de hablar entre ellos, decidieron que podrían necesitar un par de manos más para ayudar a bordo. ¿Era una prueba? ¿Era una trampa? No lo sabía. Solo confió. Subió al barco sin cuestionar, sintiéndose como Pedro al caminar sobre las aguas. Sabía que se hundiría si dudaba. Los vientos eran implacables y el viaje fue duro. Días después, el barco arribó a una región remota y deshabitada de la Galia, en la actual Francia. El grupo de marineros, incluido Patricio, comenzó una larga travesía por tierra en busca de una ciudad. Pero surgió un nuevo desafío. No había comida. Durante semanas vagaron por tierras áridas, enfrentando el hambre de una forma aún más cruel que la que Patricio había conocido en los campos de Irlanda. Los hombres, desesperados, comenzaron a desmoronarse. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Dónde estaba la salvación? El capitán, que antes se había burlado del joven fugitivo, lo miró con ojos sombríos y ordenó: «Si tu Dios es tan poderoso como dices, pídele que nos ayude». Patricio no dudó, cerró los ojos, elevó sus oraciones con fervor y poco tiempo después ocurrió un milagro. Una manada de jabalíes apareció ante ellos, un banquete inesperado, una respuesta directa del cielo. Los hombres comieron hasta saciarse y nadie más cuestionó la fe de aquel joven que antes despreciaban. Aún así, Patricio no estaba libre. El viaje fue largo, con más desafíos y pruebas, pero nunca se desvió del objetivo final: volver a casa. Cuando finalmente reencontró a su familia, el reencuentro estuvo marcado por lágrimas, abrazos y gratitud. Creían que él estaba muerto. El sufrimiento de aquellos años de esclavitud había terminado. Pero el verdadero llamado de Patricio apenas estaba comenzando. La luz del amanecer tocaba suavemente las colinas de Britania cuando Patricio cruzó las puertas de su casa. 6 años habían pasado desde la última vez que vio aquellas tierras, pero la sensación de pertenencia que él había creído perdida regresó con fuerza al pisar el suelo familiar. Sus padres, que ya habían llorado su muerte incontables veces, lo recibieron como quien acoge a un hijo resucitado. El abrazo de su madre apretó su cuerpo magro, ya acostumbrado a las privaciones de la esclavitud, como si quisiera sostenerlo para siempre. Su padre, un hombre austero, trató de contener las lágrimas, pero el alivio de ver a su hijo vivo venció cualquier orgullo. Estaba en casa, libre, seguro. Los primeros días fueron de fiesta y gratitud. Los vecinos venían a verlo, impresionados con su resistencia. Él contaba su historia con simplicidad, pero siempre terminaba de la misma forma: «Fue Dios quien me sostuvo». Sin embargo, mientras todos celebraban su regreso, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Durante años había deseado solo ese momento: estar de vuelta, rodeado de su familia, viviendo una vida tranquila. Pero la paz que esperaba encontrar no llegaba. Había algo faltando. Las noches se volvieron inquietas, los días vacíos. Mientras su familia hacía planes para su futuro, imaginando que él retomaría la vida de antes, Patricio sentía un llamado ardiente dentro de él, como una brasa que no se apagaba. Irlanda lo llamaba, no más como una tierra de sufrimiento, sino como un campo de misión.
La imagen de los irlandeses, paganos, sin conocer la verdadera fe, atormentaba su mente. Entonces, una noche, vino el sueño. Se vio en una gran llanura verdeante y a lo lejos una multitud caminaba en su dirección. Eran hombres, mujeres, niños, rostros conocidos y desconocidos, todos vestidos con las sencillas vestiduras de los irlandeses. Cuando llegaron lo suficientemente cerca, levantaron los brazos y clamaron con voces que parecían atravesar su alma: «Te imploramos, joven santo, ven y camina entre nosotros». Patricio despertó jadeando. Su corazón latía acelerado. Sabía lo que significaba. Dios lo llamaba de regreso a la tierra de sus antiguos señores. La idea le causaba un miedo profundo. Regresar a Irlanda significaba volver al lugar donde había sido esclavizado. Podría ser capturado nuevamente, podría ser muerto, pero la voz de aquel sueño no lo abandonaba. Durante días intentó ignorarla, fingiendo que no entendía lo que significaba. Pero entonces llegaron otros sueños, otras visiones. El llamado era claro. Ya no era dueño de su propio destino, era Dios quien lo enviaba. Para cumplir esa misión necesitaba prepararse, convertirse en sacerdote. Necesitaba aprender más sobre la fe que había salvado su alma en aquellos años de sufrimiento. Dejó su casa, su familia, todo lo que podría atarlo a la vida antigua y viajó a la Galia, donde inició sus estudios religiosos. Pasó años en un profundo aprendizaje, sumergiéndose en las Escrituras, en las enseñanzas de la Iglesia, en el misterio de la Santísima Trinidad. Pero su corazón nunca olvidó el propósito que lo movía. Un día volvería a Irlanda, no como esclavo, sino como apóstol. Patricio fue ordenado sacerdote y más tarde obispo. Finalmente estaba listo para responder al llamado. El joven que un día caminó como cautivo sobre las tierras irlandesas, ahora regresaría como portador de la verdadera luz. El tiempo de la misión había llegado. El viento soplaba fuerte sobre el Combés cuando Patricio avistó la costa de Irlanda por segunda vez en su vida. Pero, a diferencia de la primera, cuando fue traído encadenado como esclavo, ahora regresaba como un hombre libre, como un misionero de Cristo, llevando la cruz en su corazón y la certeza inquebrantable de que esa era su misión. El mar, que un día había sido un símbolo de prisión, ahora era el paso hacia la redención de un pueblo. Al desembarcar, sus pies tocaron la tierra húmeda y fértil, pero el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros como nunca antes. Irlanda seguía siendo una tierra pagana, gobernada por reyes tribales y dominada por los druidas, hombres de gran influencia espiritual y política. Ellos controlaban las creencias y costumbres del pueblo, preservando los rituales ancestrales y la adoración a los dioses celtas. Si Patricio era visto como una amenaza, podría ser cazado y muerto sin vacilación. Sabía que su primera acción debía ser estratégica. No podía simplemente andar por las aldeas predicando como si fuera bienvenido. Necesitaba la protección de un líder poderoso, alguien que le permitiera hablar. Por eso se dirigió a un antiguo señor de quien había oído hablar, un jefe tribal llamado Dichu. Cuando llegó a su territorio, sin embargo, no encontró a un anfitrión receptivo. Los guerreros del clan rodearon a Patricio y sus pocos seguidores, empuñando lanzas y espadas de hierro bruto. Los ojos de Dichu se entrecerraron al enfrentar a aquel forastero que vestía las sencillas ropas de un monje cristiano. ¿Quién era él? ¿Qué hacía allí? Patricio no intentó huir ni se mostró asustado. Miró a los ojos del jefe y habló sobre Cristo. Contó sobre el verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra, que no exigía sacrificios de sangre, sino que ofrecía salvación. El silencio se apoderó de la fortaleza. Los druidas, presentes allí, se burlaron del misionero y exigieron su expulsión. Pero Dichu dudó.
Patricio no parecía un hombre común. Su presencia transmitía una paz que él jamás había sentido antes. Aún así, no podía confiar fácilmente. Lo puso a prueba llevándolo a su granero, donde guardaba los granos que alimentaban a su tribu. «Si tu Dios es tan poderoso, demuéstrame que Él está contigo», desafió el jefe. Esa misma noche, un incendio inesperado comenzó en el granero. Las llamas subían rápido, devorando la madera, consumiendo todo a su paso. Los guerreros de Dichu intentaron contener el fuego, pero nada parecía funcionar. La cosecha entera estaba a punto de perderse, lo que significaría hambre y ruina para la tribu. En medio del caos, Patricio se arrodilló y comenzó a rezar. No gritó, no imploró, simplemente elevó su oración con fe. El fuego, que parecía incontrolable, se apagó como si un soplo divino lo hubiera extinguido. Dichu quedó atónito. El hombre que sus druidas habían ridiculizado había traído una señal innegable. El jefe se inclinó ante Patricio y en ese momento aceptó su palabra. No solo le ofreció protección, sino que también se convirtió al cristianismo. La noticia se esparció rápidamente. El misionero cristiano que había llegado a Irlanda con nada más que fe ya había conquistado su primera gran victoria. Pero esa era solo la primera batalla. El verdadero desafío lo esperaba en Tara, el corazón espiritual y político de Irlanda. Allí, en el palacio del gran rey Laogaire, los druidas no aceptarían fácilmente la presencia de Patricio. Sabía que enfrentaría resistencia, sabía que intentarían silenciarlo, pero Patricio ya no pertenecía a sí mismo. Era un hombre movido por un propósito mayor y su misión apenas comenzaba. La noche caía sobre las colinas de Irlanda, envolviendo la tierra en sombras espesas. Era la víspera de la gran fiesta pagana en Tara, el corazón político y espiritual de la isla. El rey supremo, Laogaire, y sus druidas se preparaban para uno de los rituales más importantes del año, el Festival de Beltane, en el cual se encendería una hoguera sagrada en la cima de la colina real, marcando la renovación de la fuerza de los dioses celtas. Ninguna llama debería ser encendida en toda Irlanda antes de esa, ya que el fuego de Tara simbolizaba la autoridad del rey y el dominio absoluto de las creencias ancestrales. Pero esa noche, algo sucedería que cambiaría para siempre la historia de Irlanda. Patricio, sabiendo de la prohibición, no dudó. Él y sus seguidores subieron hasta la colina de Slane, que estaba a la vista del Palacio Real. Allí, frente al cielo estrellado, Patricio levantó sus manos y encendió un fuego pascual, una llama brillante que cortó la oscuridad como una espada de luz. Era un desafío abierto a la autoridad de los druidas y del propio rey. La luz de Cristo había sido encendida en la tierra de los paganos, y nadie podría apagarla. Cuando los guardias de Tara avistaron el fuego ardiendo en la colina vecina, corrieron a alertar al rey. La ira de Laogaire fue inmediata. ¿Quién se atrevía a desafiar su orden? Los druidas estaban alarmados. Aquella no era una simple transgresión, era un ataque directo al poder que sustentaba su influencia sobre el pueblo. El líder de los sacerdotes paganos advirtió al rey: si esta llama no se apaga de inmediato, nunca podrá ser extinguida. Laogaire ordenó que trajeran a Patricio ante su presencia. Se enviaron soldados, lanzas y espadas listas para derramar sangre, pero Patricio no huyó. Sabía que ese momento definiría el destino de la fe cristiana en Irlanda. Entonces, con el fuego aún ardiendo detrás de él, descendió la colina y caminó hacia el rey. La gran sala del palacio de Tara era imponente, iluminada por el brillo de las antorchas. Los druidas estaban reunidos, con los ojos llenos de desdén y desconfianza. Patricio, vestido con sus humildes ropas, contrastaba con la opulencia de los guerreros y nobles que lo rodeaban. Era solo un hombre ante un rey poderoso. Pero, dentro de él,
llevaba algo infinitamente mayor. Laogaire lo miró, estudiando su postura firme, su expresión tranquila. Los druidas exigían su ejecución inmediata, pero el rey dudó. Había algo en la presencia de ese misionero que lo intrigaba. Entonces, permitió que hablara. Patricio dio un paso adelante y comenzó a predicar. No atacó a los dioses paganos, no insultó las costumbres del pueblo. Habló sobre un Dios que era más grande que cualquier rey, pero que no necesitaba sacrificios humanos para ser honrado. Un Dios que no gobernaba por el miedo, sino por el amor. Contó sobre Cristo, sobre la cruz, sobre la resurrección. Su voz resonaba por la sala, cargada de convicción. Y poco a poco, el silencio se apoderó del ambiente. Los druidas, sin embargo, no podían permitir que sus palabras ganaran fuerza. Uno de ellos, furioso, se levantó y desafió a Patricio a probar el poder de su Dios. Convocó un duelo de encantamientos, donde cada lado demostraría sus fuerzas espirituales. Si el misionero ganaba, su fe sería reconocida. Si fallaba, su vida terminaría allí. La primera prueba fue un enfrentamiento directo. Un druida lanzó un hechizo, invocando vientos y sombras, tratando de llenar la sala de tinieblas. Pero Patricio levantó su mano e hizo el signo de la cruz. Inmediatamente, la sala se iluminó y la oscuridad se disipó. El druida retrocedió, pálido. La segunda prueba fue aún más intensa. El líder de los druidas, lleno de orgullo herido, ordenó que trajeran a uno de sus discípulos. Él debía caminar por el fuego para demostrar el poder de los dioses celtas. El joven avanzó, confiado, pero al pisar las llamas fue consumido y murió ante todos. Los murmullos se esparcieron por el salón. Los ojos de Laogaire brillaron con duda. Entonces Patricio hizo una petición. Ahora elijan a uno de mis seguidores. Él cruzará las llamas en nombre del Dios verdadero. Uno de los cristianos se adelantó. La hoguera aún ardía, pero Patricio oró, trazó nuevamente el signo de la cruz, y el hombre caminó sin que el fuego lo tocara. El asombro se apoderó del rey y de sus guerreros. Los druidas no tenían respuesta. El poder que sustentaba su influencia había sido desafiado y vencido. El gran rey Laogaire no se convirtió de inmediato, pero reconoció la fuerza de Patricio y, impresionado, le concedió permiso para predicar libremente por toda Irlanda. Era todo lo que el misionero necesitaba. La barrera había sido rota, podía llevar la luz de Cristo a todos los rincones de esa tierra. Esa noche, mientras la hoguera de Slane aún brillaba, Patricio miró las estrellas y supo que la llama de la fe nunca más se apagaría en Irlanda. El sol de la primavera iluminaba las colinas verdes de Irlanda cuando Patricio caminaba entre el pueblo, predicando la fe cristiana de villa en villa. Ahora, con el permiso del rey Laogaire, tenía libertad para evangelizar, pero aún había un largo camino por recorrer. Las creencias paganas estaban profundamente arraigadas en la cultura celta, y los druidas, aunque debilitados, aún intentaban impedir su misión. Pero Patricio no se rendía. Sabía que necesitaba hablar de Dios de una manera que los irlandeses comprendieran, usando símbolos que resonaran con su propia cultura. Fue entonces que ocurrió un episodio notable. Cierta vez, Patricio estaba reunido con un grupo de recién convertidos a la sombra de un árbol, enseñando sobre la fe cristiana. Los hombres y mujeres que allí estaban escuchaban atentos, pero muchos aún tenían dificultades para comprender uno de los mayores misterios del cristianismo, la Santísima Trinidad. ¿Cómo podría haber un solo Dios, pero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Para aquellos que habían crecido creyendo en múltiples divinidades, este concepto parecía confuso y contradictorio. Patricio miró a su alrededor, buscando una forma simple y visual de explicar el misterio. Fue entonces que sus ojos se posaron en algo pequeño, pero significativo. Un trébol de 3 hojas,
que crecía entre la hierba bajo sus pies. Lo recogió delicadamente y lo levantó ante la multitud. «Vean este trébol», dijo él, pasándolo entre las manos callosas por el tiempo. «Hay 3 hojas, pero es una única planta. Así también es Dios. 3 personas distintas, pero un único Dios verdadero». Un profundo silencio se apoderó de los oyentes. Era algo que podían ver, tocar, entender. El simple ejemplo del trébol disipaba la confusión y traía luz a la enseñanza. La Trinidad dejaba de ser un concepto abstracto y pasaba a ser algo concreto. Era como si un velo invisible hubiera sido retirado de sus ojos. La noticia de esta explicación pronto se esparció por toda Irlanda. Los celtas, que durante siglos reverenciaron la naturaleza como manifestación de lo sagrado, encontraron en las enseñanzas de Patricio un sentido familiar. El trébol, que antes era solo una planta común, ahora se convertía en un símbolo de la fe cristiana en Irlanda. La imagen de las 3 hojas unidas por el mismo tallo fue repetida, enseñada y recordada de generación en generación. Y así, un simple gesto se convirtió en una marca indeleble de la conversión de aquel pueblo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva fe pacíficamente. Mientras muchos se convertían, algunos druidas veían en la predicación de Patricio una amenaza inaceptable. La religión celta se estaba debilitando y no podían permitir que el cristianismo borrara sus antiguos ritos. Conspiraron en secreto, tramando contra el misionero. Una noche fría, mientras Patricio y sus compañeros descansaban en un refugio improvisado, un grupo de hombres armados fue enviado para asesinarlo. Avanzaron silenciosos por la oscuridad, sosteniendo puñales y espadas afiladas. Pero en ese instante, algo inesperado ocurrió. Patricio, despertado por un presentimiento, se levantó y oró con fervor. Pidió protección para sí mismo y para aquellos que estaban con él. Entonces, con serenidad, condujo a sus seguidores fuera de la cabaña y les instruyó a seguir adelante. Los atacantes estaban justo enfrente, esperando emboscarlos. Pero, para el asombro de los asesinos, Patricio y sus discípulos pasaron delante de ellos sin ser reconocidos. Esa noche se dice que Patricio y sus compañeros no fueron vistos como hombres comunes, sino como un grupo de siervos atravesando el bosque bajo la luz de la luna. El propio Dios los había escondido de los ojos de los enemigos. Este episodio se conoció como el himno del ciervo y se recuerda como una de las grandes señales de la protección divina sobre la misión del santo. Cada día en Irlanda era un nuevo desafío, pero también una nueva victoria. El cristianismo echaba raíces profundas y Patricio se daba cuenta de que su misión estaba siendo cumplida, pero sabía que aún había mucho trabajo por hacer. La luz de la fe se había encendido en Irlanda, pero era necesario garantizar que nunca más se apagaría. La tierra de Irlanda ya no era la misma. Donde antes solo había templos paganos y ritos ancestrales, ahora se erguían iglesias simples, donde el nombre de Cristo era proclamado con fervor. La misión de Patricio se había extendido por toda la isla, y con ella vinieron tanto las bendiciones como los desafíos. El cristianismo florecía, pero las sombras de la persecución aún acechaban sobre él. Patricio sabía que su trabajo estaba lejos de estar concluido. La fe necesitaba raíces fuertes para que el viento del tiempo jamás la arrancara. El camino no era fácil. Cada conversión era una victoria conquistada con esfuerzo y resistencia. Muchos jefes tribales habían aceptado la nueva fe, pero aún había quienes la rechazaban con furia. Los druidas, debilitados, no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Algunos de ellos, ya sin poder para enfrentarlo abiertamente, tramaban su muerte en secreto. Cierta vez, mientras atravesaba una aldea remota,
Patricio fue rodeado por hombres armados, enviados por un líder pagano que se negaba a permitir la predicación del cristianismo en sus tierras. El brillo del acero reflejaba la luz del sol poniente y las lanzas apuntadas hacia él dejaban clara la intención. Esa sería su última noche en Irlanda. Pero Patricio, en lugar de temer, levantó las manos y oró. Sus verdugos dudaron. La tranquila valentía de aquel hombre los desarmó más que cualquier espada. Uno a uno bajaron las armas y Patricio continuó su camino, ileso. Pero los ataques no venían solo de los enemigos declarados. Había traiciones. Hubo un momento doloroso en su trayectoria en que fue traicionado por alguien cercano, alguien en quien confiaba. Patricio nunca reveló el nombre de ese hombre, pero la herida quedó marcada en su corazón. Este traidor lo denunció ante las autoridades cristianas de su tiempo, acusándolo injustamente de crímenes que jamás había cometido. El juicio fue cruel, y Patricio tuvo que defenderse ante aquellos que, en teoría, debían protegerlo. Pero incluso ante la calumnia, no cedió a la amargura. Sufrió en silencio, y años después, cuando demostró su inocencia, perdonó a su acusador sin guardar rencor. Mientras tanto, su misión crecía. Patricio no solo evangelizaba, sino que también estructuraba la iglesia. Consagró obispos, organizó comunidades cristianas y fortaleció la enseñanza de la fe. La conversión de un pueblo no podía depender solo de un hombre. Era necesario formar líderes que continuaran su obra. Así, entrenó nuevos sacerdotes, estableció monasterios y formó misioneros que un día llevarían el cristianismo aún más lejos. Había algo grandioso sucediendo en Irlanda. El país, que un día fue tierra de bárbaros y guerreros violentos, se estaba transformando en uno de los mayores centros de la fe cristiana en el mundo. De aldeas a fortalezas, de reyes a campesinos, la luz del Evangelio se esparcía con una velocidad que nadie podía detener. Pero Patricio no se engañaba. Sabía que las pruebas nunca cesarían. Los enemigos aún existían. Aún había quienes se burlaban de la fe, que intentaban destruir su reputación, que esperaban su muerte para que pudieran borrar sus huellas. Pero lo que Patricio había construido no era solo una obra humana. Había sembrado algo eterno y en el fondo sabía, su misión estaba cumplida. El viento soplaba suave sobre las colinas de Irlanda, trayendo consigo el olor de la tierra mojada por la lluvia. El tiempo había pasado, y Patricio ya no era el joven lleno de vigor que un día caminó entre los druidas, enfrentando reyes y convirtiendo pueblos enteros. Los años de evangelización habían dejado marcas en su cuerpo, pero también habían fortalecido su alma. Había cumplido su misión. Irlanda, que un día lo recibió como esclavo, ahora era un hogar de fe. Se habían construido iglesias, se habían ordenado sacerdotes y el nombre de Cristo resonaba de un rincón a otro de la isla. Pero incluso con tantas victorias, Patricio sabía que su viaje estaba llegando a su fin. La vejez pesaba sobre sus hombros y las fuerzas que antes lo sostenían en sus largos viajes ahora le faltaban. Los pasos, antes firmes y decididos, se volvieron lentos. Su voz, que ya había resonado entre multitudes, ahora era suave y pausada. Sentía que su tiempo en la tierra se aproximaba al último capítulo. En los últimos años, Patricio se había retirado a una región remota de Irlanda, un lugar tranquilo donde podía rezar y reflexionar. Allí, en medio de las montañas y arroyos cristalinos, encontró el descanso que su corazón tanto ansiaba. No era el descanso de la inactividad, sino el descanso del alma que sabe que ha cumplido aquello para lo que fue llamada. Continuaba escribiendo cartas, aconsejando a sus seguidores e intercediendo en oración por el pueblo que tanto amaba. Un día,
Sintiendo que el momento final estaba cerca, Patricio llamó a aquellos que estaban más cerca de él. Pidió que continuaran la misión, que nunca dejaran que la fe se enfriara, que cuidaran del rebaño que Dios les había confiado. Sus ojos cansados brillaban con la certeza de que el cristianismo en Irlanda no moriría con él, sino que viviría para siempre. Luego se recogió en oración. No había miedo en su corazón. Sabía que estaba regresando a la casa del Padre. La muerte no era un fin, sino un paso. En silencio, cerró los ojos y entregó su alma a Dios. Era el 17 de marzo y el mundo acababa de perder a un hombre, pero Irlanda ganaba un santo. El misionero que había iluminado esa tierra con la luz del Evangelio partía de este mundo, pero su obra jamás sería borrada. En los días que siguieron, multitudes vinieron a rendir sus homenajes. Reyes, sacerdotes, campesinos, todos sabían que un gigante de la fe había caminado entre ellos. Pero Patricio no quería reconocimiento terrenal. No buscó gloria ni poder, solo quiso ser un siervo fiel. Y así, la llama que él encendió en Irlanda jamás se apagó. Siglos pasaron, pero el nombre de San Patricio aún es recordado. Su historia vive en los corazones de aquellos que, generación tras generación, llevan el legado de la fe que él plantó.